Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor muriera? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una bienvenida muy especial a todos nuestros amigos en Monros, a estas parejas tan queridas, Mario y Erika, a Luis y Erika también, a Conchis y a Víctor. Saludamos a Linda también, a este grupo maravilloso de líderes que comunicarán esta experiencia de fe a sus demás compañeritos de parroquia. Vamos en la presencia del Señor a tener una meditación muy bonita sobre la historia de un alma, libro de Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de la diócesis de Puebla. Bienvenidos entonces. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos esta meditación con un trozo del Evangelio de hoy, muy interesante, muy bonito. San Lucas, capítulo 6, versos 20 al 26. Dirigiendo la mirada a los discípulos les decía: felices los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices los que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Felices los que ahora lloran, porque reirán. Felices cuando los hombres los odien, los excluyan y los insulten y desprecien su nombre a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo, porque el premio en el cielo es abundante. Del mismo modo, los padres de ellos trataron a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque pasarán hambre. Hay de los que ahora ríen, porque llorarán y harán duelo. Hay de ustedes cuando todos los alaben. Del mismo modo, los padres de ellos trataron a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos amigos, allí en Monros, saludándolos de manera cordial, de manera especial. Qué dicha este encuentro tan bonito frente a Jesús Eucaristía, que nos va a servir a manera de retiro espiritual, y vamos a trabajar este texto maravilloso, Historia de un alma, Teresita de Lisieux o Santa Teresita del Niño Jesús. Hace 8 días les explicaba de manera especial su historia, su biografía. Hoy, antes de empezar con este maravilloso texto de Historia de un alma, quiero hablarles un poco del contexto espiritual en que vivió Santa Teresita. Ella vivió en el último cuarto del siglo XIX, recibiendo como herencia toda la efervescencia que vivió la política, la cultura, la economía y la religión de esa época. A comienzos de siglo, Europa conoció un periodo de cierta estabilidad política y social, conocido con el nombre de la Restauración, posterior precisamente a un evento de particular importancia histórica como la Revolución Francesa y el período en que Napoleón vivió. Dicha revolución no fue solo una guerra civil a nivel europeo, sino el nacimiento de una nueva mentalidad, el cuestionamiento de un orden establecido y la consiguiente transformación de estructuras, de pensamiento y de valores. Fue una provocación contra el pasado, y hay que ese pasado sea lo antiguo y la revolución la novedad. Los cambios afectaron a todas las áreas del quehacer humano, lo político, lo social, lo cultural, lo religioso y por supuesto a la piedad y a la espiritualidad. Los 25 años de proceso revolucionario desestabilizador generaron cansancio, agotamiento en el viejo continente. Por eso, con aciertos y desaciertos, se llevó a cabo la restauración política, al menos a nivel material, porque ya no se podía recuperar la mentalidad anterior a lo que se estaba viviendo. La Iglesia, por su parte, intentó una restauración conservadora. El fruto de esta actitud más involutiva que renovadora fue el divorcio entre fe y la razón, ciencia y religión, el éxodo masivo de intelectuales primero, del proletariado después, y de ello nació el anticlericalismo más radical. La Iglesia perdía credibilidad. Esta mentalidad restauradora de la Iglesia se puede observar en ciertos fenómenos complejos, como por ejemplo intrigas, luchas de poder en el pontificado,
y entonces la Iglesia sufrió internamente. La lucha contra el liberalismo, fruto de la revolución defensora de la democracia, de las libertades fundamentales, etc. La falta de inserción en la realidad, el exceso de evasionismo, intimismo, espiritualismo, llevó a una disolución entre vida espiritual y contexto histórico. El romanticismo, movimiento cultural nacido como reacción al siglo XVIII, actuó como movimiento restauracionista en la vida religiosa y espiritual de Europa. Esta actitud de la Iglesia perduró a lo largo de todo el siglo. Sin embargo, la historia posterior a la Revolución no fue una mera restauración del pasado. Algunas corrientes y movimientos llevaron adelante iniciativas que demuestran que también se dio una evolución. Si bien se acusa a los hombres del siglo XIX de pobreza creadora, este comienzo de siglo trae luces, trae brillo, trae espíritu y trae una mejor relación con Dios. ¿Cuál es el mensaje espiritual de Santa Teresita del Niño Jesús? En medio de este mar de actividades espirituales, sociales, políticas, Santa Teresita del Niño Jesús viene con una gran fecundidad contemplativa delante de Jesús Eucaristía, como estamos nosotros. Ella, con las monjas del Carmelo, a través de la oración y el sacrificio, con espíritu apostólico superaría las dificultades del momento y se dedicaría a sembrar una semilla ferviente de espíritu misionero que más adelante la nombrarían doctora de la Iglesia, patrona universal de las misiones. Pero digamos que lo más importante en el mensaje de la vida espiritual de Santa Teresita es su pobreza, su humildad, su sencillez delante del Señor. Como lo escuchamos hoy en el Evangelio, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Finalmente, se quiere señalar que esta obra es resultado de grandes esfuerzos que hizo la santa para dar a conocer a Jesús sin salir del convento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En este primer capítulo, entonces, que se llama Alençon, es el lugar donde ella vivió, Santa Teresita escribe un título muy lindo que dice: El cántico de las misericordias del Señor. A ti, madre querida, a ti que eres doblemente mi madre, quiero confiar la historia de mi alma. El día que me pediste que lo hiciera, pensé que eso me malgastaría mi corazón al ocuparlo de mí mismo. Pero después Jesús me hizo comprender que obedeciendo con total sencillez le agradaría. Además, solo pretendo una cosa: comenzar a cantar lo que un día repetiré por toda la eternidad, las misericordias del Señor. Santa Teresita empieza a escribir este libro gracias al consejo de su superiora y al, digámoslo así, requerimiento que le hace su superiora al ver esa riqueza de contenido de sus memorias espirituales. Por eso les aconsejo desde ahora, mis queridos amigos, que tengan muy bien conservadas sus memorias espirituales, todo lo que escriben, de lo que les enseño, todo lo que aprendemos con Jesús y con María, lo de los santos, San Ignacio, ahora Santa Teresita. Esas memorias es muy bueno tenerlas para que más adelante ustedes tengan todo un compendio de anécdotas y de experiencias maravillosas. Antes de tomar la pluma, me he arrodillado ante la imagen de María, la que tantas pruebas nos ha dado de la predilección maternal de la Reina del Cielo por nuestra familia, y le he pedido que guíe ella misma mi mano para que no escriba ni una línea que no sea de su agrado. Luego, abriendo el Evangelio, mis ojos se encontraron con estas palabras: después subió Jesús a la montaña y llamó a su lado a los que él quiso. Ellos fueron hacia él. Marcos 3:13. He ahí el misterio de mi vocación, de mi vida entera, y sobre todo el misterio de los privilegios que Jesús ha querido dispensar a mi alma. Él no llama a los que son dignos, sino a los que Él quiere. O como dice San Pablo: seré misericordioso con los que yo quiera, y me compadeceré del que quiera compadecerme. En consecuencia, todo depende no del querer o del esfuerzo del hombre, sino de la misericordia de Dios. Romanos 9, 15 al 16. Qué bonito eso, queridos hermanos, saber que Santa Teresita del Niño Jesús se sintió llamada por el Señor, así como Él llamó a los que Él quiso, que nos decía
muy claramente el Evangelio de Marcos 3:13. Llamó a los que él quiso y Santa Teresita fue una de ellas. No por ser santa, sino porque se consideraba una pecadora también. Durante mucho tiempo me pregunté por qué tenía Dios preferencias, por qué no recibían todas las almas las gracias por igual. Me extrañaba verlo, derrochar favores extraordinarios a los santos que lo habían ofendido, como San Pablo o San Agustín, o a los que forzaba, por así decirlo, a recibir sus gracias. Y cuando leía la vida de aquellos santos, a los que el Señor quiso acariciar desde la cuna hasta el sepulcro, reiterando de su camino todos los obstáculos que pudieran impedirles elevarse hacia Él, retirando sus obstáculos, previendo a esas almas con tales favores que no pudieran empañar el brillo inmaculado de su vestidura bautismal. Me preguntaba, ¿por qué los pobres salvajes, por ejemplo, morían en tan gran número sin haber oído ni tan siquiera pronunciar el nombre de Dios? Una diferencia muy grande establece Santa Teresita entre los grandes santos, los grandes discípulos, los grandes maestros espirituales que recibieron esas gracias de Dios, y los animalitos del campo, que los denomina de una manera particular salvajes, que no pueden alabar a Dios. Se pregunta por qué eso. Sin embargo, dice de una manera especial: Jesús ha querido darme luz acerca de este misterio. Puso ante mis ojos el libro de la naturaleza y comprendí que todas las flores que Él ha creado son hermosas y que el esplendor de la rosa y la blancura del lirio no le quitan a la humilde violeta su perfume, ni la margarita su encantadora sencillez. Comprendí que si todas las flores quisieran ser rosas, la naturaleza perdería su gala primaveral y los campos ya no se verían esmaltados de florecillas. Eso mismo sucede en el mundo de las almas, que es el jardín de Jesús. Él ha querido crear grandes santos que pueden compararse a los lirios y a las rosas, pero he creado también otros más pequeños, y estos, de conformarse con ser margaritas o violetas, destinadas a recrear los ojos de Dios cuando mira a sus pies. La perfección consiste en hacer su voluntad, en ser lo que Él quiere que seamos. Ahí estaba la respuesta que se hacía Santa Teresita frente a esa pregunta. ¿Por qué los grandes santos, los grandes maestros espirituales, los grandes apóstoles, los grandes discípulos recibieron todas esas gracias del cielo para ser lo que fueron? Mientras los animales, las plantas, las aves del cielo, los peces del mar, no. Y ella dice, no, claro que sí, cada uno lo ha recibido a su manera. El hombre recibe unas gracias para que como hombre, ser racional, alabe a Dios. Pero las plantas, las flores, los animales, también desde su animalidad, alaban a Dios. Siendo cada uno como es, cumple la voluntad de Dios. ¡Qué gran lección es! Comprendí también que en el amor de nuestro Señor se revela lo mismo en el alma más sencilla, que no opone resistencia alguna a su gracia, que en el alma más sublime, y es que, siendo propio del amor al abajarse, si todas las almas se parecieran a los de los santos doctores que han iluminado a la Iglesia con la luz de su doctrina, parecería que Dios no tendría que abajarse demasiado al venir a sus corazones. Pero Él ha creado al niño, que no sabe nada, y que solo deja oír débiles gemidos, y ha creado al pobre salvaje, que solo tiene para guiarse la ley natural, y también a sus corazones quiere Él descender. Estas son sus flores de los campos, cuya sencillez le fascina. Abajándose de tal modo, Dios muestra su infinita grandeza, así como el sol ilumina a la vez a los cedros y a cada florecilla, como si solo ella existiese en la tierra. Del mismo modo se ocupa también nuestro Señor de cada alma personalmente, como si no hubiera más que ella. Y así como en la naturaleza todas las estaciones están ordenadas de tal modo que en el momento preciso se abra hasta la más humilde margarita, de la misma manera todo está ordenado al bien de cada alma. Qué bonito lo que descubre Santa Teresita del Niño Jesús y nos enseña en este fragmento cómo Dios se preocupa de hacer llegar su gracia a cada ser de la creación, desde el hombre hasta la flor más humilde, desde el abuelo más enfermito y anciano hasta el recién nacido bebé. Para todos Dios tiene una preocupación inmensa. Por eso su amor es eterno, su amor es infinito, por eso su misericordia es eterna. Seguramente, madre querida, te estés preguntando extrañada a dónde quiero ir a parar.
Pues hasta ahora nada he dicho todavía que se parezca a la historia de mi vida, pero me has pedido que escribiera lo que me viniera al pensamiento, sin trabas de ninguna clase. Así que lo que voy a escribir no es mi vida propiamente dicha, sino mis pensamientos acerca de las gracias que Dios se ha dignado concederme. Me encuentro en un momento de mi existencia en el que puedo echar una mirada hacia el pasado. Mi alma ha madurado en el crisol de las pruebas exteriores e interiores. Ahora, como la flor fortalecida por la tormenta, levanto la cabeza y veo que en mí se hacen realidad las palabras del Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Conmigo el Señor ha sido siempre bondadoso y compasivo, lento para enojarse y rico en misericordia. Salmo 102, 8. Por eso, Madre, vengo feliz a cantar a tu lado las misericordias del Señor. Para ti sola voy a escribir la historia de la florecita cortada por Jesús. Por eso te hablaré con confianza total, sin preocuparme ni del estilo ni de las numerosas digresiones que pueda hacer. Un corazón de madre comprende siempre a su hijo, aun cuando no sepa más que balbucir. Por eso estoy segura que voy a ser comprendida y hasta adivinada por ti, que modelaste mi corazón y que se lo ofreciste a Jesús. Pensaría yo también que además de recibir el consejo de su madre superiora que le invita a escribir, pienso que también se dirige a esta madre como a la iglesia, mi madre iglesia. Qué bueno que nosotros en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de fe, hablemos de nuestra iglesia como nuestra madre iglesia que nos recibe, nuestra madre iglesia que nos permitió nacer para Dios. Nuestra madre amada iglesia a la cual servimos con devoción y con fe. Y Santa Teresita en este fragmento que acabo de leerles, hermanos, de manera especial nos dice que se encuentra en un momento muy bonito de su vida, lista para escribir, donde ha sufrido, donde ha estado alegre, donde ha pasado pruebas. Dice que ha pasado por el crisol de las pruebas, internas y externas. Es decir, después de una vida espiritual intensa, uno puede sentarse a escribir alguna cosita. Es decir, para escribir algo importante o bonito, pequeño o grande, para la gloria de Dios, siempre tiene que haber una experiencia que lo anteceda, unas pruebas, unos momentos bonitos de alegría, que lo que se escriba sea una conclusión de lo vivido, el análisis de un pensamiento, el resumen de una serie de anécdotas, dificultades, pruebas, etcétera, etcétera. Él la hizo nacer en una tierra santa, impregnada toda ella como de un perfume virginal. Él hizo que la precedieran 8 lirios deslumbrantes de blancura. Él, en su amor, quiso preservar a su florecita del alimento envenenado del mundo, y apenas empezaba a entreabrirse su corola, este divino Salvador la trasplantó a la montaña del Carmelo, donde los 2 lirios que la habían rodeado de cariño y acunado dulcemente en la primavera de su vida, expandían ya suave perfume. Qué bonito esto, mire cómo hace referencia a su familia. Dice que la habían precedido 8 lirios. Santa Teresita fue la 9ª, la última, y tuvo 8 hermanos mayores, ¿sí? Miren cómo Jesús, dice, la preservó del veneno del mundo. Y miren cómo cuando se fue para el Carmelo, los 2 lirios, los 2 cirios que la habían iluminado toda la vida, ya expandían un suave perfume, es decir, ya se habían muerto sus papás. Es una analogía muy bonita que hace. 7 años han pasado desde que esta florecilla echó raíces en el jardín del esposo de las vírgenes. O sea, cuando escribe este libro, Santa Teresita llevaba 7 años en el convento. Y ahora 3 lirios, contándola a ella, cimbrean allí sus corolas perfumadas. Un poco más lejos, otro lirio se está abriendo bajo la mirada de Jesús. Y los 2 tallos benditos de los que brotaron estas flores están ya reunidos para siempre en la patria celestial.
Allí se han encontrado con los otros 4 lirios que no llegaron a abrir sus corolas en la tierra. Ojalá Jesús tenga a bien no dejar por mucho tiempo en tierra extraña a las flores que aún quedan en el desierto. Ojalá que pronto el ramo de lirios se vea completo en el cielo. Vuelve otra vez a hablar de los papás, de los hermanitos, de unos que murieron antes de nacer, de unos seres queridos que han fallecido, y le pide a Jesús que ella algún día también pueda estar en el cielo. Rodeada de amor. Acabo, madre, de resumir en pocas palabras lo que Dios ha hecho por mí. Ahora voy a entrar en los detalles de mi vida de niña. Sé muy bien que donde cualquier otro no vería más que un relato aburrido, tu corazón de madre encontrará verdaderas delicias. También puede estar refiriéndose a la Virgen Santísima. Además, los recuerdos que voy a evocar son también tuyos, pues a tu lado fue transcurriendo mi niñez y tengo la dicha de haber tenido unos padres incomparables que nos rodearon, donde los mismos cuidados y el mismo cariño nunca podían faltar. Que ellos bendigan a la más pequeña de sus hijas y le ayuden a cantar las misericordias del Señor. Se encomienda pues a sus papás desde el cielo para que le ayuden. En la historia de mi alma, hasta mi entrada en el Carmelo, distingo 3 períodos bien definidos. El primero, a pesar de su corta duración, no es el menos fecundo en recuerdos. Se extiende desde el despertar de mi razón hasta la partida de nuestra Madre querida para la patria del cielo. Es decir, el primer periodo de su vida espiritual lo comprende, dice ella, desde que tiene uso de razón hasta cuando su mamá se fue para el cielo, la mamá que la trajo al mundo. Dios me concedió la gracia de despertar mi inteligencia en muy temprana edad y de que los recuerdos de mi infancia se grabaran tan profundamente en mi memoria que me parece que las cosas que voy a contar ocurrieron ayer. Seguramente Jesús, en su amor, quería hacerme conocer a la Madre incomparable que me había dado, y su mano divina tenía prisa por coronar en el cielo. Durante toda mi vida, Dios ha querido rodearme de amor. Mis primeros recuerdos están impregnados de las más tiernas sonrisas y caricias, pero Él puso mucho amor a mi lado. También lo puso en mi corazón, creándolo cariñoso y sensible, y así quería mucho a papá y a mamá, y les demostraba de 1000 maneras mi cariño, pues era muy efusiva, solo que los medios que empleaba a veces eran raros, como lo demuestra este pasaje de una carta de mamá. La niña es un verdadero diablillo, que viene a acariciarme deseándome la muerte. ¿Cómo me gustaría que te murieras, mamacita? La retan y me dice, pero si es para que vayas al cielo. ¿No dices que tenemos que morirnos para ir allá? Y cuando está con estos arrebatos de amor, desea también la muerte de su padre. Miren cómo desde pequeñita, Santa Teresita del Niño Jesús, pues le decía a su mamá que se muriera para que se fuera para el cielo. Sin embargo, la mamá de ella sufría. Pero entendamos acá que no lo dice de una manera grosera, agresiva, sino que lo hace con fe, con devoción. Mira lo que el 25 de junio del 1874, cuando yo tenía apenas 18 meses, decía mi mamá de mí. Tu padre acaba de instalar un columpio. Celina está más loca que contenta, pero hay que ver columpiarse a la pequeña. Es de risa. Se sostiene como una jovencita. No hay peligro que se suelte de la cuerda, y cuando va demasiado despacio se pone a gritar. La sujetamos por delante con otra cuerda, pero a pesar de todo, yo no me siento tranquila cuando la veo colgada ya arriba en ese columpio. Últimamente me ocurrió una curiosa aventura con la pequeña. Tengo costumbre de ir a la misa de 5:30. Los primeros días no me atrevía a dejarla sola, pero al ver que nunca se despertaba, me decidí a hacerlo. La acuesto en mi cama y arrimo la cuna de manera que sea imposible que se caiga. Pero un día me olvidé de acercar la cuna. Llego y la pequeña ya no estaba en la cama. En ese mismo momento escuché un grito. Miro y la veo sentada en una silla que había frente a la cabecera de mi cama, con la cabecita apoyada en el respaldo y durmiendo un mal sueño, pues estaba enfadada. No puedo explicarme cómo pudo caer sentada en aquella silla, pues estaba acostada, la silla era muy alta. Di gracias a Dios de que no le hubiera pasado nada a mi pequeña. Fue realmente providencial, pues debería haber caído rodando al suelo. El ángel de la guarda ha velado por ella, y las almas del purgatorio, a las que todos los días rezo una oración por la pequeña, la protegieron. Así me explico y yo lo sucedido. Tú explícatelo como quieras.
Al final de la carta añade mamá: ahora la niña ha venido a pasarme la manita por la cara y a darme un beso. Esta criatura no quiere dejarme ni un instante y no se aparta de mi lado. Le gusta mucho salir al jardín, pero si yo estoy allí no quiere quedarse y se echa a llorar y no para de hacerlo hasta que me la trae. Y este es un pasaje de otra carta. Teresita me preguntaba el otro día si iría al cielo. Yo le dije que sí, si se portaba bien. Y me contestó: ya sé, y si no soy buena, iré al infierno. Pero sé muy bien lo que haré en este caso. Me echaré a volar contigo, que estarás en el cielo. Y como era Dios para agarrarme, tú me apretarás muy fuertemente entre tus brazos. Y leí en sus ojos que estaba firmemente convencida de que Dios no podría hacerle nada mientras estuviera en brazos de su madre. María quiere mucho a su hermanita y dice que es muy buena. No es extraño, pues en esta criatura tienen miedo a darle el menor disgusto. Ayer quise darle una rosa, pues sé que le gustan mucho, pero se puso a suplicarme que no la cortara, porque María se lo había prohibido. Estaba excitadísima. No obstante, le di dos y no se atrevía a aparecer por casa. En vano le decía que las rosas eran mías, no de ella, son de María. Es una niña que emociona con gran facilidad. Cuando hace algún pequeño lío, todo el mundo tiene que saberlo. Ayer rasgó sin querer una esquinita del empapelado y se puso que quedaba lástima. Había que decírselo enseguida a su padre. Cuando éste llegó, 4 horas más tarde, ya nadie pensaba en lo sucedido, pero ella fue corriendo a decirle a María: avísale enseguida a papá que rasgué el papel, y estaba allí como un criminal que espera su condena, pero tiene una teoría de que si se acusa, la perdonarán más fácilmente. Increíble lo que escribe la mamá de Santa Teresita de su hija. Esta madre, la madre de Santa Teresita, va viendo cómo su hija va adquiriendo una conciencia muy importante de su vida de fe. Cómo su vida es desde el comienzo un crecer en la conciencia de Dios. ¿Sí? No olvidemos que la madre se llamaba Celia Guerín, Celia, la mamá de Santa Teresita. Y en estos escritos, en estas cartas, en este diario, digámoslo así, ella va revelando cómo su hija desde el comienzo va teniendo una conciencia clara, una conciencia recta, una vida moral activa. ¿Ya? Qué bonito eso, queridos hermanos. Muy, muy interesante escuchar todo esto. Dice Santa Teresita: quería mucho a mi madrina. Parecía que no, pero me fijaba mucho en todo lo que se hacía y se decía a mi alrededor. Y me parece que juzgaba ya las cosas como ahora. Escuchaba muy atentamente lo que María enseñaba a Celina para actuar yo como ella. Después que salió de la visitación, para que me permitieran ingresar en su cuarto durante las clases que le daba a Celina, me portaba muy bien y era buena hermana. Me sentía muy orgullosa de mis 2 hermanas mayores, pero mi ideal de niña era Paulina. Cuando estaba empezando a hablar y mamá me preguntaba: ¿en qué piensas?, la respuesta era invariable: en Paulina. Otras veces pasaba mi dedito por el cristal de la ventana y decía: estoy escribiendo Paulina. Oía decir con frecuencia que seguramente Paulina sería monja, y yo entonces, sin saber eso, pensaba: yo también quiero ser monjita. En eso, uno de mis primeros recuerdos, y desde entonces ya nunca cambié mi decisión: quise ser religiosa. Bueno, vamos a parar ahí, en este momento tan bonito. Le damos pues gracias a Dios. Quisiera dejarlos allí en esta reflexión de este casi primer capítulo, que se va extendiendo un poco más, pero hemos hecho un esfuerzo bonito. Hasta aquí vamos a trabajar hoy, y quisiera dejarles allí para su meditación, para su reflexión, durante un instante, que trabajen ustedes allí conectados. Quisiera pedirles que trabajen muy bien una primera inquietud: cómo Santa Teresita fue descubriendo esa bienaventuranza. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Con esto que acabamos de escuchar tan bonito. Recuerden que pobre en el espíritu es aquel
que tiene por mayor riqueza a Dios. Detengámonos ahí. Cómo Santa Teresita desde niña fue madurando en esa bienaventuranza. Ser pobre de espíritu. Que el Señor los bendiga, que Santa Teresita nos acompañe, que esta reflexión traiga muchas bendiciones para todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.